¿Cuál es el canon actual de Dragon Ball? A ver, hay muchas preguntas sobre esto y realmente no se ha dado ninguna respuesta oficial que nos diga cuál es el rumbo que tomará Dragon Ball actualmente. Por si no sabían, hay disputas por derechos de autor sobre la franquicia de Dragon Ball. El señor Akio Iyoku, quien era el mejor amigo de Akira Toriyama, ha declarado en múltiples ocasiones que él se quiere hacer cargo de la franquicia de Dragon Ball en cuanto a producción de videojuegos, películas, anime, merchant, etc. Y que le dejaría el manga exclusivamente a Shueisha. Pero esto nos trae un grave problema que a largo plazo lo estamos viviendo. Y se preguntarán ustedes, ¿cuál es el problema de todo esto? Y es que el señor Iyoku fundó su propia corporación llamada Capital Corporation Tokyo, que hasta la fecha no ha tenido los derechos de Dragon Ball, pero sí ha permitido que el señor Iyoku se vea involucrado en algunos proyectos en los que estuvo el señor Akira Toriyama. Por ejemplo, Sandland, la historia de Belzebub, fue una producción realizada por el señor Iyoku, y por supuesto Dragon Ball Daima. Y aunque la producción de Dragon Ball Daima estuvo a cargo actualmente de Toei Animation y de Shueisha, el señor Iyoku tuvo voz y voto para la toma de decisiones de esta serie. De hecho, Dragon Ball Daima comenzó en un proyecto paralelo a Dragon Ball Super Hero, pero el señor Toriyama decidió involucrarse. ¿Y a qué conlleva esto? Pues que la serie se convirtiera en canon. ¿Por qué Dragon Ball Daima es canon? Pues porque tanto el concepto de la historia, personajes, ambientación, todo estuvo a cargo del señor Akira Toriyama. Todo el lore que vimos introducido en Dragon Ball Daima es lore creado por el señor Akira Toriyama. Es decir, es información que eventualmente pudo haber aparecido en Dragon Ball Super sin ningún tipo de problema. Me refiero a la creación de los universos, al origen demoníaco de muchos personajes. Es decir, todo el lore nuevo de Dragon Ball Daima encajaría perfectamente con Dragon Ball Super sin ningún tipo de problema. Sin embargo, hay algunas cuestiones que sí contradicen a Dragon Ball Super, y es aquí donde se genera la duda. ¿Y cuáles son estas cosas? Son tres principalmente. La primera es la fusión de Kibito y Shin, la segunda es el Super Saiyan fase 3 de Vegeta, y la tercera, la más reciente, la transformación del Super Saiyan fase 4 de Goku. Sin embargo, no es un problema grave que no se puede resolver aún, y es que tal parece que Dragon Ball Daima es una carta abierta a Shueisha para arreglar las cosas entre sí. El problema principal nace porque cuando culminó Dragon Ball Super, la intención de Shueisha fue parar la producción del anime hasta que hubiera suficiente material para que la serie avanzara, por lo que Shueisha se negaba a que continuara la producción de la serie, mientras que el señor Iyoku veía una oportunidad desperdiciada porque quería sacarle el máximo provecho a la franquicia. Es por eso que hubieron películas posteriormente, ya sea la de Broly o la de Super Hero. Sin embargo, esto no era suficiente. El señor Iyoku quería traer de vuelta a la pantalla chica a Dragon Ball. Es por eso que se planteó la idea de producir una serie paralela, que en este caso sería Dragon Ball Daima. Pero como mencioné al principio, lo que lo hace canónico es la participación completa del señor Akira Toriyama. Y no, Dragon Ball Daima no es una línea de tiempo alterna. Aquí hay que hacer una gran diferencia entre líneas de tiempo e historias paralelas. Porque muchas personas dicen que Daima es una línea de tiempo alterna a Dragon Ball Super. Esto es completamente incorrecto. ¿Por qué? Porque Dragon Ball, y esto se da desde los principios de la serie, está compuesta por sucesos lineales que son interrumpidas por alteraciones de tiempo. Es decir, todas las historias que tienen que ver con líneas temporales en Dragon Ball cambian a consecuencia de algún suceso que tenga que ver con la intervención de viajes en el tiempo. En este caso sería Trunks del futuro. La historia de Trunks del futuro es la que ha cambiado la línea sucesoria y derivado en distintas líneas de tiempo. Sin embargo, todo parte de una misma raíz, por lo que los eventos ocurren tal cual hasta que ocurre esta interrupción en la línea de tiempo, como cuando Trunks llega a salvar la vida de Goku y derrotar a Freezer, como cuando Cell asesina a un Trunks del futuro y regresa al pasado, cuando Zamasu elimina a una versión de Goku para tomar su cuerpo. Es decir, todos estos sucesos continuaron hasta que alguien interrumpió en esa línea temporal, mientras que una historia paralela es, por ejemplo, con las películas de antaño de Toei, que contaban versiones alternativas a las sagas que estábamos viendo en ese momento. Y de hecho, Dragon Ball GT toma muchos de esos elementos. Entonces, esa es la diferencia entre líneas de tiempo paralelas e historias paralelas. Y algo curioso es lo que ocurre con Dragon Ball Daima, ya que Dragon Ball Daima parte desde la saga de Majin Buu. Ahora, ¿por qué digo yo que es una carta abierta a Shueisha para llegar a un acuerdo con
el tema de las licencias es sencillo, porque Dragon Ball Daima tiene un final bastante abierto. Goku y sus amigos no regresan a la Tierra, se quedan en el Makai, así que muchas cosas pueden llegar a suceder todavía. Pero entonces, actualmente, ¿cuál es el verdadero canon de Dragon Ball? Pues la respuesta corta es el manga de Dragon Ball Super. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque hasta el fallecimiento del señor Akira Toriyama, ese estuvo involucrado en el manga. De hecho, la última viñeta corregida del capítulo número 103 de Dragon Ball Super fue por el señor Akira Toriyama. Quiere decir que él estaba al tanto de los guiones y de la historia contada en el manga de Dragon Ball Super. Es decir, luego del Torneo del Poder tenemos la saga de Broly, la saga de Moro, la saga de Granola, el arco de los Saiyaman X1, X2 y por supuesto la saga de Super Hero donde aparece Cell Max. Todo eso fue guionizado por el señor Akira Toriyama y dibujado por Toyotaro por parte de Shueisha. Ahora, no tiene ningún tipo de sentido de que todo este trabajo se vaya a la basura. Mientras que Dragon Ball Daima es eso nada más, son 20 capítulos de anime que parten de la misma raíz que partió Dragon Ball Super, es decir, desde la saga de Majin Buu. Sin embargo, Dragon Ball Daima comienza aproximadamente 3 años antes, cronológicamente hablando, de la saga de la batalla de los dioses, por lo que todavía hay tiempo para que se corrijan un montón de huecos argumentales que, de ser el caso de que Daima sea precuela de Dragon Ball Super, se pueda corregir. ¿Y qué pasaría si Dragon Ball Daima decide continuar por un camino distinto al de Dragon Ball Super, que empezara a contar una historia completamente diferente? Pues personalmente creo que esto sería un grave error, por el simple hecho de que ahora ya no se cuenta con la supervisión del señor Akira Toriyama. Es decir, si Dragon Ball Daima continúa su propia historia separada a los sucesos ocurridos en Dragon Ball Super, simplemente sería un Dragon Ball GT 2.0, una historia de relleno que no tiene supervisión del creador original, sin ningún tipo de sentido, y desaprovecharía todo el material construido por 12 años de Dragon Ball Super. El señor Iyoku tiraría a la basura todo el trabajo de su mejor amigo. Entonces, lo lógico sería que resolverse los problemas de licencias entre el señor Akio Iyoku y Shueisha es que en este tiempo, en este final abierto que nos dejó Dragon Ball Daima, se resolvieran los problemas y huecos argumentales creados por el mismo Dragon Ball Daima, porque como mencioné, todo el lore introducido en Dragon Ball Daima, el lore en cuanto a historia de personajes, sí encajaría perfectamente, y estoy seguro que se buscaría la manera de resolver el por qué existen las transformaciones de Super Saiyan fase 3 y fase 4 antes de Dragon Ball Super. Otras personas mencionan que el Goku de Dragon Ball Daima es Goku Seno, y eso tampoco tiene ningún tipo de sentido, porque ya tanto Goku Seno, Vegeta Seno y toda esa gente tiene su propio Makai, tiene su propio lore, no tiene por qué mezclarse con el lore canónico que creó Toriyama del reino demoníaco. Así que solo nos queda esperar, pero de momento el canon más sólido existente en Dragon Ball actualmente es el que tiene la línea de Super, porque es el que está mejor trabajado, el que está mejor desarrollado y el que tiene más concordancia con la historia original. De momento solo nos queda esperar cuál es el futuro de la franquicia. Esperemos que lleguen a un buen acuerdo y se logren conectar las dos series, tanto Dragon Ball Daima como Dragon Ball Super, porque hay margen de tiempo cronológicamente dentro de la serie para que esto llegue a suceder sin ningún tipo de repercusiones en el futuro. Como mencioné, yo pienso personalmente que Dragon Ball Daima es una carta abierta a Shueisha para que se retomen las negociaciones y se eliminen este tipo de problemas. Y sí, evidentemente Dragon Ball es una franquicia que vende, es una serie que vende, así que lo lógico sería que el señor Iyoku y la gente de Shueisha conectaran el lore introducido en Dragon Ball Daima con Dragon Ball Super, y así si quieren pueden explotar todo el tiempo que quieran la franquicia, pero manteniendo como mínimo un orden lógico dentro de la serie, porque es cierto, Dragon Ball vive de la epicidad y del fanservice, pero no es el tema principal de Dragon Ball. Dragon Ball vive de momentos, de aventuras y de historias, por muy simples que sean, son historias que entretienen y hay mucho por contar todavía, así que vamos a ver qué sucede. De momento a mí se me ocurre una manera en la que se podría resolver cuál es el motivo por el que Goku ya no utilizaría el Super Saiyan fase 4 en Dragon Ball Super, y es una manera que todavía conserva la lógica a pesar de que todo lo que hemos visto en Dragon Ball Daima. Y si quieres saber cuál es esa manera, pues suscríbete al canal para que te lo cuente en el próximo video.
Y si llegaste a esta parte del video, te recomiendo que te suscribas al canal para llegar a la meta de los 5000 suscriptores. Comparte este video para que mínimo tenga 100 likes y así podamos seguir creciendo como comunidad. Tampoco te olvides de visitar mis redes sociales, tanto Facebook como Instagram. Te estaré esperando por allá para contenido exclusivo.